Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola. Bienvenidos, muy buenas tardes. Te saluda el profesor Luis Villar. En esta ocasión voy a desarrollar lo que es la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 8 para estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Muy bien, entonces esta actividad corresponde del 25 al 29 de octubre, la cual lo debe desarrollar durante el transcurso obviamente de esta semana, pero la determinación es hasta el 29 de octubre. El envío debe hacerlo de 6 a 8 de la noche, o también como máximo hasta el día sábado, ¿no? Entonces cualquier inconveniente que tenga respecto al desarrollo de esta actividad me lo hace conocer por interno, ¿no? O me puede consultar también por el grupo. Entonces, esta actividad se denomina definimos el problema basándonos en información obtenida. ¿Dónde obtuvimos la información? Se obtuvo en la actividad anterior, en donde utilicemos la técnica de la entrevista cualitativa. Entonces, como recomendación fue que tenían que utilizar o elaborar tres entrevistas. Entonces, en base a esas entrevistas, ustedes debían de desarrollar o van a desarrollar esta actividad, porque esa información te va a servir para el desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿qué sucede? En esta actividad, nosotros, como venimos trabajando lo que es la metodología del Design Thinking, entonces vamos a trabajar otra fase de esa metodología. Bueno, la experiencia de aprendizaje número 8 está enfocada a elaborar objetos o botellas de plástico reciclado que promuevan la reducción de la contaminación ambiental. Entonces, la experiencia de aprendizaje es elaborar objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado, promoviendo la reducción de la contaminación ambiental. Entonces, en esta actividad definimos el problema basándonos en información recogida. Observan aquí en este cuadro, hay 5 puntos a los cuales el texto es de color rojo oscuro. Entonces, ¿por qué? ¿No? Lo que resalta aquí son esos textos, o en todo caso también el texto de color azul. Pero principalmente hay que centrarnos en estos textos que están de color rojo. ¿Por qué? Porque en base a estos textos o a las indicaciones que hice allí, usted va a desarrollar la actividad de tal forma que su actividad esté bien. Si no, va a estar de repente posiblemente a medias. Entonces la idea no es esa, sino que la idea es que debe desarrollarlo de manera correcta y bien. Pues no. Entonces, en el punto número 1, acá es donde dice propósito, ¿de acuerdo? Dice: los estudiantes organizan la información y definen el problema que permita generar ideas creativas para elaborar objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado. Entonces, del plástico puede ser botellas, puede ser vasos, puede ser plastos, puede ser jarras, puede ser tinas, infinidad de objetos de plástico, puede ser juguetes. Entonces, a través de ese plástico, ¿yo qué objetos utilitarios puedo hacer? De repente voy a utilizar alguna botella y voy a hacer de repente un macetero, de repente voy a hacer adornos, de repente puedo hacer manualidades, ¿no? Entonces, juguetes, ¿qué podrían hacer? La idea es que haciendo uso del plástico, debo hacer objetos utilitarios. Entonces, ese es el propósito. Luego viene el estándar, la competencia, las capacidades y las competencias transversales. Esto es lo que se desarrolla en el área de educación para el trabajo. Bueno, a usted como estudiante lo que le sirve en este caso
es los puntos que están encerrados, en este caso, en un recuadro de color rojo, por el momento. Entonces, los criterios de evaluación. ¿Qué criterios de evaluación se considera en esta actividad? En esta actividad consideramos 3 criterios de evaluación. El primero es: organiza la información utilizando la técnica de saturar y agrupar. Entonces, esta técnica o estas técnicas, tanto la técnica de saturar y la técnica de agrupar, ya lo conocen. Entonces, después que hemos obtenido la información en la entrevista cualitativa, vamos a saturar, o sea, vamos a aplicar la técnica de saturar y luego vamos a agrupar esa información. Luego de eso, utiliza la técnica del POP, ¿sí? ¿Para qué? Esa técnica se utiliza para definir el problema, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos definido el problema. Luego de eso, vamos a plantear ideas creativas e innovadoras para resolver el problema definido, ¿de acuerdo? Para lo cual vamos a utilizar también la otra técnica, la técnica de cómo podríamos nosotros solucionar el problema encontrado o el problema ya definido, ¿de acuerdo? Entonces, el reto en sí de esta actividad es cómo podemos definir un problema que permita generar ideas creativas para elaborar objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado, promoviendo la reducción de la contaminación ambiental. Entonces, ese es nuestro reto de esta actividad, ¿de acuerdo? Porque en este documento de esta actividad hay 2 retos. Uno, el reto general de toda la experiencia, que está en la siguiente página, y el otro es el reto, en este caso, este es el reto que es de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, luego de eso tenemos el producto. El producto, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el producto de esta actividad? Entonces, aplicando la técnica de saturar, agrupar, la técnica del POP y la técnica como podríamos, el resultado final que vamos a obtener vamos a definir el problema. Entonces, el producto final es definir el problema, pero en sí es todo, o sea, todo ustedes lo van a desarrollar. Entonces, se va a verificar de que haya aplicado la técnica de saturar, la técnica de agrupar, la técnica del POP y la técnica de cómo podríamos, y obviamente el resultado es definir un problema, que a través de ese problema nos genere ideas, muchas ideas creativas, no solo una idea. Y luego el punto de las evidencias. En este punto de evidencias tiene relación con los criterios de evaluación, porque en base a las evidencias, los criterios de evaluación entran para evaluar su actividad, si es que está bien o de repente no está completa, desarrollada. Entonces, ¿qué debe considerar en este caso? Debes emplear la técnica saturar y agrupar para organizar la información recogida en la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, aplica la técnica del POP para definir el problema y luego aplica la técnica como podríamos para resolver el problema planteado, ¿de acuerdo? Entonces, en base a estos 5 puntos, le decía el propósito, ¿de acuerdo? El propósito, los criterios de evaluación, el reto, el producto y la evidencia, usted debe desarrollar esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que esta actividad está dirigida para estudiantes del 5º grado de educación secundaria. Muy bien, entonces, luego vienen las recomendaciones y luego viene lo que de manera resumida lo que hemos trabajado en la actividad anterior o en la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje 8. En la actividad anterior redactamos nuestro desafío y recogimos información a través de la técnica de la entrevista cualitativa. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es organizar la información y definiremos el problema para generar ideas creativas como alternativa a solución y entrar a la fase de idear. Entonces, hoy vamos a trabajar otra fase de la metodología del Design Thinking, que es la fase de definir. Vamos a definir el problema. Sin antes hacerte recordar de que debes tener en cuenta estas 4 preguntas. En cada proyecto que usted se encamine, cualquier que fuese proyecto de emprendimiento, puede ser un negocio o cualquier actividad comercial, usted debe tener en cuenta estas 4 preguntas. En este caso, para el desarrollo de este proyecto, porque es un proyecto, es plantearse un proyecto. ¿Qué actividades ustedes pueden hacer o qué objetos pueden hacer a través del uso del plástico, ¿no? Del plástico, ya que el plástico se utiliza bastante, tanto en envases, en utensilios, tanto en objetos que nos sirven y también de repente en botellas, por ejemplo. Entonces es altamente, o envases, es altamente contaminante. Entonces, ¿para quién está diseñando? Lo que tienes que pensar es para quién.
Por ejemplo, yo voy a utilizar de repente las botellas descartables para hacer de repente portalapiceros. Entonces, ¿para quién voy a hacer eso? ¿No? De repente lo que voy a pensar es en estudiantes, pues, ¿no? Estudiantes de quinto grado, perdón, puede ser de quinto o de secundaria o de primaria o jóvenes universitarios, ¿no? Sin embargo, que las características que tenga esos objetos tienen que ser de acuerdo o de acorde a lo que es sus necesidades o de repente de acorde a la moda, puede ser, ¿no? Entonces, o a las costumbres, en fin, hay que pensar en qué podemos enfocarnos. De repente puede ser para niños, niñas, para jóvenes, señoritas, o para estudiantes universitarios, o para personas adultas o personas que trabajan, también puede ser porque también tienen portalapiceros. Entonces, ¿qué problemas y necesidades tienen esas personas? Por ejemplo, si yo estoy hablando de portalapiceros, es que ¿qué problema tienen? De que de repente no tienen dónde ubicarlos, esos lapiceros o sus herramientas de escritorio, no tienen dónde ubicarlo, entonces es por eso que voy a hacer portalapiceros. Más aparte de eso, que el problema general es la contaminación del medio ambiente. ¿Cómo lo vas a resolver ese problema? Creando mi portalapicero, ya que le va a permitir de repente estar más organizado, de repente puede estar con divisiones, entonces eso le va a permitir que el estudiante desarrolle la actividad de acuerdo a lo que o al proyecto, de acuerdo a las necesidades del usuario o de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, ¿cómo te planteas en este caso? La pregunta, ¿cómo lo vas a resolver? ¿No? Entonces voy a crear un portalapiceros, o de repente puedo crear adornos o puedo crear otros objetos que sean útiles a las personas que he identificado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tu proyecto puede ser importante? ¿De acuerdo? Tu proyecto puede ser importante. Por ejemplo, puede ser que voy a hacer de repente portalapiceros. ¿Por qué? Porque de repente hay muchas personas que son estudiantes, ¿no? Que son estudiantes, entonces al ser estudiantes, ellos necesitan de esos objetos que les permita organizar la información, organizar sus herramientas y de acuerdo a las necesidades que tengan. De repente puede ser un trabajador, puede ser un joven universitario, puede ser un joven en etapa escolar o puede ser niños, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser interesante? Porque de repente, aparte de que es un organizador en este caso, ¿sí? Es un objeto organizador, un portalapiceros, de repente va a tener alguna forma, va a tener de repente algún mensaje, va a tener de repente alguna costumbre. Entonces, por eso de repente hasta puede ser coleccionista, ¿no? Entonces le puede interesar los objetos que podamos crear a través del uso del plástico. Entonces ahora le decía que vamos a trabajar lo que es la fase de empatizar y la fase de definir, ¿de acuerdo? A ver, un momento. Muy bien, entonces decía que vamos a trabajar lo que es la fase de definir. Ya hemos desarrollado lo que es la fase de empatizar, ahora vamos a trabajar lo que es la fase de definir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar desde la página 2. La siguiente es, presento lo que es la situación significativa, ¿ya? La situación significativa, referente a esta actividad, es la misma en todas las actividades y va a ser la misma hasta el finalizar la experiencia de aprendizaje. Entonces, tiene como título: elaboramos objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado promoviendo la reducción de la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué es lo que ustedes pueden elaborar o fabricar o construir de las botellas de plástico reciclado, ¿no? Puede ser de agua, o puede ser de algunas bebidas, o pueden ser de repente de otros contenidos. Entonces, según la situación significativa, el Ministerio de Ambiente en el Perú, en promedio, se usa al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano. Este material tarda cientos de años en desintegrarse, ocasionando problemas de salud como alergias, enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas e incluso algunos tipos de cáncer. Asimismo, el plástico amenaza al ecosistema marino. Podemos citar los casos de las tortugas, peces y aves marinas que han muerto por la ingesta de plástico, lo que ocasiona enredos, asfixias o estrangulamientos. Por otro lado, se observa en nuestra localidad el consumo masivo de gaseosas, bebidas hidratantes, agua, entre otros,
y la utilización de botellas de plástico contaminando el ambiente y atenta contra la salud. Esta situación es preocupante, aún está cuando las estadísticas arrojan que solo se recicla el 0.3% de 950.000 toneladas. Ya es hora de que tomemos conciencia para que nuestras futuras generaciones puedan gozar de un ambiente sin contaminación. Frente a esta situación nos planteamos como reto. Este es el reto de manera general de toda la experiencia de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta la situación significativa de aquí, que en este caso el plástico es un componente, digámoslo así, o es un residuo, ¿no?, altamente contaminante y muy perjudicial tanto para la salud de los seres vivos, o seres humanos, o los animales, o todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra, ¿no? También perjudica al medio ambiente, también perjudica a las plantas, perjudica a todos, ¿no? Al contaminar, no solamente contamina a los seres humanos o a los animales, también contamina al medio ambiente. Producto de eso, muchas veces esto aumenta el calentamiento y se van deteriorando de repente nuestros recursos hídricos, ¿no? Por ejemplo, se va cayendo, desapareciendo las zonas en donde antes existía hielo. Entonces existe un gran cambio climático. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a desarrollar la actividad. Empezamos por definir las necesidades de los usuarios, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya recogimos información de las personas según nuestro desafío, vamos a iniciar la fase de definir de la metodología del design thinking. En esta oportunidad utilizaremos la técnica de saturar y agrupar. Esa técnica ya lo conocen, ya lo tienen en cuenta ustedes. Entonces, simplemente hay que recordar, o si no, guíense de cómo aquí está, hay un ejemplo de cómo ustedes lo tienen que desarrollar. La técnica de saturar y agrupar. La técnica de saturar y agrupar, que consiste en pasar toda la información recogida en la fase de empatizar a notas adhesivas u hojas de colores para identificar necesidades, patrones e insights de las personas. Asimismo, puede incluir fotos si deseas. Se trata de convertir las experiencias, sentimientos y opiniones en piezas visuales. Entonces, cuando hemos aplicado lo que es la entrevista cualitativa, ahí hemos identificado lo que son necesidades, ¿sí?, algunos patrones e insights, que los insights son los comentarios o las opiniones que pueden darnos las personas que fueron entrevistadas. Muy bien, entonces pasamos a la página número 3. ¿Qué es un insight o revelación? ¿No? Entonces, el insight es una verdad oculta que a simple vista no podemos descubrirla. Es aquella necesidad o verdad o verdadera motivación que se encuentra en la mente de las personas y que es importante conocer. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un insight. Una persona va todos los días a correr porque manifiesta que desea estar delgada. Sin embargo, cuando lo entrevistamos y le preguntamos por qué, podemos descubrir que el verdadero insight es querer ser aceptada por su grupo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el comentario? O sea, él supuestamente que quiere ir a correr por estar delgado, ¿no? Esa es la manifestación. Entonces, que te da su opinión o en todo caso lo que él percibe, no quiere que sepa la realidad. Pero luego de eso descubre la realidad que en su grupo de personas de repente, como es un poquito subida de peso, no lo aceptan. Entonces es por ese motivo que se va a correr. Entonces ahí tenemos la verdadera manifestación. O sea, manifestaciones, los insights son manifestaciones o revelaciones, ¿no? Y acá está diciendo porque quiere ser delgada, pero sin embargo la verdadera manifestación es porque quiere ser aceptada en su grupo de repente, porque hay personas que tienen algunos grupos sociales, por ende todas personas tenemos grupos sociales. Entonces ese es un ejemplo de insight o revelación. Luego de eso vamos a empezar a desarrollar ya lo que es la técnica de saturar y agrupar. Entonces ¿qué materiales se pueden utilizar en este caso? POSIT de colores, tarjetas de cartulinas de una hoja pequeña, lapiceros y cinta adhesiva. No precisamente puedo utilizar, es lo que se recomienda, según la técnica te recomiendan hacer eso, pero también hay diferentes estrategias que ustedes pueden hacer en el caso de que no tengan esos materiales. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para este caso, para desarrollar esta técnica? El primer paso,
Anotemos en los post-its de colores tarjetitas de cartulina o pequeñas hojas de información recogida con la técnica de la entrevista. El paso 2. Pegamos en la pared de muestra de nuestra casa los post-it de colores, agrupamos por categorías bajo títulos como por ejemplo material, función, preferencia, entre otros. El paso 3, identificamos los focos, los insights, las relaciones existentes que nos llamaron la atención, identificamos semejanzas y encontramos patrones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que clasificar esa información. Y luego tenemos una pequeña definición en lo que consiste saturar y en lo que consiste agrupar. Entonces, saturar. Anotemos en los post-its de colores, tarjetitas de cartulinas o pequeñas hojas la información recogida en la técnica de la entrevista. Y respecto al punto de agrupar. Entonces, en agrupar, el paso 2. Pegamos en la pared de nuestra casa los post-it de colores, agrupamos por categorías bajo títulos como por ejemplo materiales, funciones y preferencias, entre otros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos todas las ideas que logramos obtener, ¿sí? Una idea general. Entonces tenemos las ideas que fueron obtenidas de la entrevista. Entonces les sugerí que en este caso ustedes realizaran 3 entrevistas. Entonces, al realizar 3 entrevistas, ustedes van a lograr obtener mayor información a cuando realizaron una entrevista. Y si por A o B hay algún estudiante que solamente realizó una entrevista, entonces, lamentablemente tiene que volver a hacer esa actividad o tiene que desarrollar sus 3 entrevistas. ¿De acuerdo? Si no, no va a poder trabajar adecuadamente. Entonces, luego de identificar todas las ideas que nos dieron, cada idea que te han dado, lo tienes que escribir. ¿Sí? Lo tienen que escribir de repente en un recuadro o de repente en unas notas adhesivas, ¿no? En unos post-its que se lo dice. Entonces, luego de eso, ustedes van a identificar cuál más o menos tiene relación, ¿sí? Entonces es por eso que se agrupa, valga la redundancia, en grupos, ¿ya? Entonces de manera general. Y luego de eso vamos a tener un ejemplo. Entonces, identificamos los insights o las ideas o las respuestas que les dieron en la entrevista. El tercer paso, identificamos los focos, los insights, las relaciones existentes que nos llamaron la atención, identificamos semejanzas y encontramos patrones. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un ejemplo. En base a este ejemplo te va a servir para que ustedes puedan identificar esos insights y por ende poderlo agrupar. Entonces, veamos el ejemplo. Anotemos los post-its de colores, tarjetitas de cartulina o pequeñas hojas de información recogidas en las técnicas de entrevista, lo que las personas piensan, dicen y sienten al respecto de los plásticos. Les decía, no precisamente puede ser unas notas, sino también pueden crear una tabla, pueden crear un cuadro así, ¿no? Dividido, y ustedes lo pueden pintar. Entonces, colores que tengan relación. Entonces, lo primero que eso se hace, en la parte superior se coloca cuál es el reto. El reto es el que le definimos la clase anterior. Entonces, ¿cómo podríamos elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación de la comunidad xudal de la provincia de Cajamarca? Entonces, ese es mi reto. ¿Cómo podríamos elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación en la comunidad de xudal? ¿De acuerdo? Entonces, luego que has escrito ahí el reto, ahora vamos a saturar las ideas recogidas en la entrevista. Todas las ideas lo vamos a trasladar aquí. En la entrevista anterior se obtuvo esta información. Entonces, ¿qué nos dicen? Las botellas de plástico contaminan el ambiente. Eso es una idea. Se puede reciclar y reutilizar para crear cosas útiles. Las botellas se pueden vender para ganar algo de dinero. Entonces me están dando esta idea. La siguiente columna dice: las botellas por lo general se botan a la basura, deberían hacerse casitas para perritos en la calle. La siguiente idea: me gustaría reciclar pero no tengo tiempo para hacerlo. Luego de eso vamos a la siguiente columna. He visto que han diseñado casitas para perritos con botellas. Sé que hacen ropa con las botellas de plástico. ¿De acuerdo? Esta es otra idea. Entonces, luego viene la otra idea. Intenté reciclar, pero no pude llevarlo a los lugares y eso me estresa, ¿no?
Me gustaría reciclar para generar ingresos. Por mi casa hay una persona que recicla y gana dinero con ellas. Entonces, puedo pensarme en diferentes alternativas, en crear objetos o de repente solamente reciclar o venderlo, en fin, ¿no? Pero la idea es que a través del uso de las botellas de plástico ustedes puedan crear objetos utilitarios. Utilitarios, ¿qué quiere decir? Que sean útiles o que se puedan utilizar en alguna actividad, pues, ¿no? El plástico. Entonces, y que no contamine el medio ambiente. Luego el siguiente paso es agrupar. Aquí vamos a utilizar la otra parte de la técnica. Vamos a agrupar según la relación en este caso, que estemos intentando lograr. Entonces, pegamos en la pared, es la recomendación que te hace la técnica. Pegamos en la pared o casa los post-it de colores, agrupamos por categorías bajo títulos de cada uno de nosotros, consideremos más adecuado. Entonces le vamos a categorizar. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la técnica de agrupar, ¿de acuerdo? Entonces, en base a aquí 3 puntos, a las opiniones que nos han dado, a los sentimientos que hemos encontrado y a la utilidad que lo podemos dar al plástico. Entonces, la primera, en donde dicen opiniones, ¿no? Aquí dice, el plástico contamina el ambiente y nadie hace caso. Todo esto de aquí salió de la entrevista y por ende salió del cuadro de donde dice saturamos la información. Entonces aquí está. Muy aparte de eso, el siguiente. Se puede reciclar y reutilizar para crear otras cosas útiles como para los animales domésticos. Las botellas se puede vender para ganar dinero. Quizás podemos hacer algo para las mascotas de la calle, ¿no? Las botellas por lo general las botan a la basura. Entonces estas son opiniones que han dado las personas a las que ustedes entrevistaron, ¿ya? Y la siguiente es, una vez que compre el producto con botellas, no le doy otros usos, dice, ¿no? El siguiente, si justo las botellas para poder venderlas puede ganar dinero. La siguiente opinión, observo que la gente genera ingresos con la venta de botellas. Entonces, y luego vienen los sentimientos. En este caso, intenté reciclar, pero no pude llevarlo a otro lugar y eso me estresa. Entonces, el siguiente punto, me gustaría reciclar, pero no tengo tiempo para hacerlo. Soy consciente de que consumir productos con botellas de plástico hace daño al medio ambiente y que eso me hace sentir un poco mal. El siguiente punto, me da mucha pena, se habla mucho de la contaminación, pero no hacemos nada. El siguiente punto es, sé que nos genera enfermedades por ello, si deberíamos todo reciclar, pero no sé cómo hacerlo mejor. Entonces, ahí tenemos todo lo que son los sentimientos. Y ahora viene la utilidad que lo podemos dar en este punto. Este es de repente el punto en donde más va a resaltar. ¿Por qué? Porque a través de esto va a salir las ideas para plantearnos qué solución vamos a dar o qué solución vamos a crear con las botellas de plástico. Entonces, he visto que las personas son creativas y utilizan las botellas como platos para sus gatos. Dice. Entonces le puedes dar otra utilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, luego dice, una vez con botellas hice una casita para mi perrito, dice, es la utilidad que le ha podido dar, ¿de acuerdo? Entonces, sé que hacen ropa con las botellas de plástico, ¿no? Hacen ropa, dice en este punto. He visto hacer bonitos trabajos en manualidades con botellas. Con una botella hice un juguete para mi mascota. Entonces, me está dando varias ideas de lo que puedo trabajar. Y la última que en sí que se enfoca es la última. Con una botella que hice juguetes para mi mascota. Incluso hicieron manualidades, hicieron ropa, ¿no? Hicieron una casita para una mascota. Entonces, hay diferentes ideas que les puede venir a la mente de tal forma de que pueden hacer diferentes manualidades o objetos utilitarios que sirvan en este caso o que se utilice o que se emplee el plástico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese punto, ahora ya hemos aplicado la técnica de lo que es la de saturar y agrupar, ¿sí? Ahora vamos a identificar los insights. Entonces, en este punto, el paso 3,
Identificamos los insights, necesidades o patrones, por ejemplo. Según el ordenamiento de las tarjetitas, las personas en el fondo están preocupadas por el ambiente y desean reciclar. El insight encontramos en una relación en su relación a sus mascotas, disfruta mucho comer sobre ellas. Luego de organizar y sintetizar la información, ahora defino el problema de una forma más clara y precisa con los insights o revelaciones encontradas formulado en el punto de vista o POP. Para ello utilizaremos la técnica denominada definir el problema jugando. Entonces, ahora vamos a ver la técnica, identificamos y formulamos el problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a identificar y formular el problema. Ahora que ya tenemos la información organizada y procesada, ha llegado el momento de la verdad, identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones en forma más precisa, con ideas claras. Existen diversas técnicas para definir el problema. Lo que utilizaremos es la técnica del POP o punto de vista, o en sus siglas POP o WHY. Muy bien, espero que hasta ahí se haya entendido. Y ahora vamos a utilizar la técnica del POP. Esta técnica también lo hemos trabajado en diferentes actividades. Simplemente es bueno hacerle recordar cómo es la estructura o cómo se trabaja, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta de cómo deben aplicarlo, si por A o B se hayan olvidado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el POP se enfoca en la solución al problema de una manera sencilla y eficaz. Nos centramos en nuestros usuarios o usuarias en sus puntos de vista. Entonces, los elementos, en este caso, es el usuario, cuál es la necesidad o qué es lo que necesita, ¿sí? ¿Por qué viene aquí? La respuesta es de los insights, las revelaciones o información que les dio. Entonces, el primer punto de los usuarios son las personas, en este caso, a quienes ustedes van a proponer la idea de solución, o a quien yo voy a vender mi producto, o a qué persona le va a interesar. No puede ser a todos, de repente puede ser a jóvenes, puede ser a niños, pueden ser a adultos mayores, ¿no? O varones o mujeres. Entonces voy a determinar cuáles son esas personas. A esas personas para las que yo estoy creando mi producto se le llama muchas veces segmento de mercado. Entonces, lo que es la necesidad es lo que has identificado en esa persona. ¿Cuál es su necesidad? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que has identificado? ¿Por qué estás creando ese producto? El insight viene a ser las revelaciones o información que logras obtener o que las personas te transmiten, ¿no? ¿Cuáles de repente sus inquietudes? ¿Cuáles son sus inconvenientes? Y en base a eso, pues nos proponemos fabricar o elaborar objetos a base de la utilización del plástico. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues no, ejemplo de formulación del POP o punto de vista o POP on wine, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a desarrollar este cuadro. Acá tienen como ejemplo este cuadro, ¿de acuerdo? Aquí está en la primera parte, siempre va lo que es el reto o desafío, y nuestro reto, no olvidemos que acá ustedes tienen que escribir el reto o desafío que ustedes hayan identificado o hayan planteado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto o desafío? En mi caso es cómo podríamos elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación en la comunidad ciudad de la provincia de Cajamarca. Entonces, ¿quiénes son nuestros usuarios? Mis usuarios van a ser en este caso las amas de casa de la comunidad ciudad de la provincia de Cajamarca. ¿Qué es lo que necesitan? Lo que necesitan es reciclar las botellas de plástico para hacer objetos utilitarios. ¿Por qué? Porque consideran que se debe contribuir a reducir la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos o también del planeta, pues no. Entonces, en este caso, ¿cuáles las revelaciones están indicando? ¿Cuál es su necesidad? ¿A qué usuario le estás aplicando? ¿Quiénes van a ser tus posibles usuarios o los que te van a adquirir la mercadería o el producto que plantearía usted desarrollar o hacer? Entonces, en la parte inferior, donde dice escribimos tu problema definido, aquí vamos a
vamos a escribir tal cual esté en la parte superior. Por ejemplo, dice que ¿cómo escribe? Las amas de casa de la comunidad rural de la provincia de Cajamarca. Viene la primera parte, aquí está, ¿no? Viene a estar ubicando la primera parte. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Sí? Y luego viene lo de letras verdes. Reciclar las botellas de plástico haciendo objetos utilitarios. ¿Por qué? La palabra rojita que está aquí. ¿Por qué? Porque consideran que debe contribuir a reducir la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos. ¿De acuerdo? Entonces hasta allí ya tenemos desarrollado los de la técnica del POP. ¿Ya? Entonces, escribe tu problema, hemos definido el problema ya. Recuerda, en la parte inferior tienes un mensaje donde se utilizan verbos para redactar las necesidades. Las revelaciones son declaraciones concretas, producto de las diferencias a partir de la información obtenida, lo cual nos permite pensar en las soluciones. Ahora tú, muy bien pues, ahora van a aplicar ustedes la técnica del POP. Después de identificar las necesidades, problemáticas o los usuarios, a realizar tu entrevista, te corresponde redactar el POP relacionando con tu desafío y la información recogida en la entrevista. Y en la siguiente página ustedes tienen que desarrollar la técnica del POP. No se olviden que en la parte superior va el reto, el desafío, los usuarios a quien lo estás enfocando en tu proyecto, qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades y por qué. ¿Por qué viene a ser las revelaciones en este caso que existen o que te dan los clientes? En la parte inferior es la construcción de lo que es el problema, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo van a formular en base a los usuarios, la necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan? La necesidad en sí, el por qué y las revelaciones, de acuerdo al ejemplo, ¿ya? Entonces, luego de eso, vamos a aplicar la técnica como podríamos. Ya hemos planteado, ya hemos desarrollado la técnica del POP. Ahora debe aplicar la técnica de cómo podríamos. Es algo similar, tiene alguna similitud con el POP. Sin embargo, en este caso se agrega las palabras de cómo podríamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que esta técnica también la hemos desarrollado en las actividades anteriores. Y ahora vamos a desarrollar el ejemplo. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Sí? La pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros? Luego viene la palabra o el verbo hacer, ¿sí? ¿Y quiénes son nuestros usuarios? En este caso, las amas de casa de la comunidad de Xudal. ¿Cuál es su necesidad? Reciclan las botellas de plástico haciendo objetos utilitarios. En sí, su principal necesidad es elaborar o fabricar objetos utilitarios. ¿Para qué? Para contribuir a la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos. Entonces, ahí. Luego de eso, igual como algo similar a la que la técnica del POP, se van uniendo todos los textos que tenemos en este cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, escribe tu pregunta planteada o también denominado foco creativo. ¿Ya? Aquí ya más o menos ya tengo el problema definido. Entonces, de este problema definido, a la siguiente clase vamos a idear diferentes soluciones, diferentes ideas creativas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que las amas de casa de la comunidad de Xudal de Cajamarca reciclen botellas de plástico haciendo objetos utilitarios para contribuir a reducir la contaminación ambiental y cuidar la salud de los animales domésticos? Entonces, ahí tengo mi pregunta planteada. Esa pregunta planteada debe permitirme idear diferentes alternativas de solución, ¿de acuerdo? Entonces, luego de eso, ustedes también en la siguiente página, en la página 8, ustedes igual van a aplicar la técnica de cómo podríamos. Ahí está. Las palabras, como podríamos, quiénes van a ser tus usuarios, cuál es su necesidad, por qué y cuáles son esas revelaciones o esas indicaciones que te dice. Y luego en la parte inferior van a construir la pregunta. Esa pregunta, no te olvides de que esa pregunta debe plantear diferentes alternativas de solución o debe permitirte idear varias alternativas de solución. Y eso es toda la actividad. La actividad está desarrollada en 8 páginas,
¿sí? En 8 páginas, pero al final usted va a tener su autoevaluación. En la 9ª página está la autoevaluación. ¿Qué consideren este criterio? Creé una propuesta de valor al definir el problema aplicando la técnica del POP y aplicando la técnica de cómo podríamos, y ahí se me ha ido el término, pero es si has definido el problema. Entonces, si lo lograste, estás en proceso, o pues no hiciste nada, ¿no? Entonces, luego de eso, tener en cuenta de que toda la actividad debe ser enviada al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Máximo el día 29 de octubre de 2021, o en todo caso hasta el día sábado. Entonces, depende de ustedes. Simplemente mi recomendación que les puedo hacer es que cumplan con el desarrollo de sus actividades de tal forma que no se atrasen y por ende aprueben el área. Entonces, estas actividades pueden ser imágenes, pueden ser PDFs, pueden ser videos. Ustedes determinan mediante qué forma es más fácil desarrollarlo. Puedes editar el PDF, o en todo caso lo puedes transcribir a tu cuaderno, pero no te olvides de que debes guardar esas evidencias, porque quizá puede suceder cualquier inconveniente y en algún momento se le esté pidiendo, ¿de acuerdo? A pesar de que todas nuestras actividades están siendo registradas. Entonces, no te olvides que la actividad debe desarrollarse en base a estos 5 criterios: lo que es el propósito, el criterio de evaluación, el reto, el producto, ¿sí? El producto, y lo que es las evidencias. Entonces, son 5 puntos que debe tener en cuenta para que desarrolle esta actividad. Muy bien, he finalizado con la orientación acerca del desarrollo de esta actividad. Espero que entiendan. Cualquier consulta o cualquier duda, no duden en escribirme al WhatsApp. Muy bien, entonces eso sería toda la actividad que corresponde a esta semana, del 25 al 29 de octubre, en la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 8. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.